Sekiguk anticipó mi movimiento. Encendió su computadora con entusiasmo, listo para la batalla. Por mi parte, arreglé una reunión privada con el fiscal O en el gimnasio. Pero en cuanto entré, me quedé helado. Kyuri también estaba allí. La sombra de la última vez todavía me perseguía. No quería que volviera a correr peligro, no quería que se metiera en este pantano. Kyuri pensó de nuevo que la subestimaba, con los ojos llenos de resentimiento. Al final, tuve que ceder y permitir que Kyuri participara en la investigación. Al mismo tiempo, la situación de Hee tampoco era muy prometedora. Su padre estaba en estado crítico, el tiempo se agotaba, tenía que luchar sola contra la lucha por el poder en la empresa, y además tenía que tener cuidado con Tae Seop, quien pretendía devorar el conglomerado de su familia. Hee estaba tan ocupada que no tenía tiempo ni para verme. Justo en ese momento Minsunasfie 13 me trajo un gran regalo. Había recopilado todas las pruebas de corrupción en el ejército por parte de altos funcionarios. De camino a dejar a Minsu, descubrí a un sospechoso merodeando. Lo perseguí, y sin querer, salvé a una chica que estaba siendo estrangulada. Por casualidad, esa chica resultó ser la mejor amiga de Han-mi. Además, ella es hija de Jin-yong, un concejal íntegro. Alguien con suficiente poder para enfrentarse directamente a Tae Seop. Le pedí a Han-mi que organizara una reunión con Jin-yong. Le advertí que el plan de ir contra Tae Seop no llegaría a nada, porque había un traidor justo a su lado. Hay que encontrar a ese traidor primero. Pero Jin-yong odiaba a la fiscalía hasta la médula, no escuchó mi advertencia y se fue enfadado. Y tal como predije, nada más regresar, recibió la noticia de que Tae Seop había olfateado su plan. Jin-yong convocó inmediatamente a los altos funcionarios para investigar, pero ninguno apareció. Quien llegó fue Tae Seop. El traidor era el secretario de Jin-yong. Le había filtrado toda la información a Tae Seop. Los allegados a Jin-yong también habían sido comprados. Ahora, a Jin-yong solo le quedaba la soledad. Fue entonces cuando recordó mi advertencia. Esa noche, tuvimos una reunión privada a orillas del río. Le con acento agudo de mis ideales, de proteger la república. Quiero que J. Seop sea castigado por la ley. Luego le entregué a Jin-yong un expediente, diciéndole que era la caja de Pandora. Quería que lo hiciera público en una sesión del Congreso. Jin-yong se quedó atónito al ver el expediente. Contenía los crímenes de todos los altos funcionarios. Si se hiciera público, toda Corea se sumiría en el caos. Pero le dije que, en cambio, Jin-yong tendría más poder para enfrentarse a Tae Seop. Había apostado por este hombre. Era el único político que podía oponerse a Tae Seop. Funcionaría el plan. Jin-yong acude a la Comisión Judicial del Congreso. Esta es una sesión para votar por el candidato a ministro de Justicia. Allí, Jin-yong saca el expediente que le di. En esta lista hay 37 nombres que provocaron el escándalo del servicio militar. Había incluso nombres de algunos congresistas presentes. A continuación, figuran 50 personas que infringieron la ley contra las drogas, e incluso aquellos que recibieron sobornos sexuales. Jin-yong leyó en voz alta todos estos nombres ante el Congreso y los medios de comunicación. Muchos altos funcionarios se levantaron para protestar. La sala del Congreso se sumió en el caos. Tal como planeé, pensé que este incidente socavaría gravemente el poder de Tae Seop. Pero me equivoqué. Todos los implicados que Jin-yong nombró acudieron a Tae Seop en busca de ayuda. Tan pronto como Tae Seop salió, todos se arrodillaron a sus pies. Para encontrar una salida, estas personas se rindieron a Tae Seop. Aunque este incidente le ayudó a aumentar su poder, también elevó el nivel de los crímenes de Tae Seop. Kang-in también acudió a Tae Seop en busca de ayuda, y pagó un alto precio para evitar la culpa. A pesar de ser arrestado, se presentó para denunciar la empresa de su padre, encarcelando a su propia familia. La empresa del padre de Kang-in también cayó en manos de Tae Seop. En ese momento, Lee-yun, queriendo evitar la culpa, culpó a Jin-mi ante los medios de comunicación de todos los delitos. Lee-yun incluso dijo que solo fue utilizado. Pero las cosas no fueron tan fáciles. Fui a ver a Jin-mi Shadow para trazar un plan. Un plan para destruir por completo a Lee-hyun y enviarlo a prisión. Según mi plan, Jin-mi recreó exactamente lo que Lee-hyun había hecho antes, incluso llorando y diciendo que estaba embarazada. Antes del juicio, Lee-hyun fue condenado a 7 años de prisión. Me sentí muy satisfecho al ver a Lee-hyun ser escoltado. Todos los días, entrenaba artes marciales con Jeon-seok en el gimnasio. Aunque solo era entrenamiento, ambos lanzábamos golpes sin piedad. Son Kyuk se sorprendió muchísimo al ver esta escena. Mientras tanto, la familia de Hee recibió malas noticias. El caso de adulterio de su hermano fue expuesto por los medios. Su padre estaba furioso. Habiendo llegado las cosas a este punto, Hee no podía seguir ocultándolo. No le quedaba otra opción que obedecer a su padre. Tuvo que levantarse y luchar contra sus hermanos para conservar el grupo. Hee me citó para despedirse como amiga. A partir de ahora ella tendría que entrar en una guerra por la fama y el poder. Ya no sería la chica inocente. Cuando Hee se disponía a irse, la llamé. Me acerqué, tomé su mano y la atraje hacia mí. Le regalé un oso de peluche. Le dije que si se sentía triste que viniera a buscarme. Hee se conmovió mucho. Se sintió como si le hubieran dado fuerzas, y se fue con una sonrisa en los labios.
Justo en ese momento, el hermano de Hee buscó a Tae-seop. Queriendo convertirse en el presidente, hizo un trato con Tae-seop. Esa noche, Tae-seop fue a ver al presidente Kim y le exigió que cediera su puesto a su hijo mayor. Pero el presidente Kim no estuvo de acuerdo. Así que Tae-seop le hizo un regalo como advertencia. La noticia de la hospitalización del presidente Kim fue cubierta por los medios de comunicación en la televisión. Tae-seop ordenó a Seok-hun que investigara el grupo Cheonja. Este anuncio se hizo público a todo el pueblo. El primer objetivo fue el hijo menor del presidente Kim. Fue encarcelado. Temiendo que el próximo objetivo fuera Hee, el presidente Kim acudió personalmente a Tae-seop. Le dio un regalo, una grabación de audio de su primera colaboración. Advirtió que si Tae-seop volvía a meterse con su hijo, él lo encarcelaría. Esto había llegado al límite de Tae-seop. Esa noche Tae-seop envió a alguien al hospital para matar al presidente Kim. El director que estaba allí también era agente de Tae-seop. Envió a alguien a la habitación del hospital para inyectarle un medicamento, y el presidente Kim se fue para siempre. Al ver la noticia en la televisión, fui a presentar mis respetos. Vi a Hee con una cara demacrada, incapaz de hablar, y sentí una profunda compasión por ella. Le dije que la ayudaría a quedarse con el grupo Cheonja. Al verme irme, Hee se sintió perpleja. Inmediatamente le pidió a su asistente que investigara todo sobre mí. Cuando regresé, le dije a Sangman que vendiera todos los bienes inmuebles y acciones en los que había invertido anteriormente. Era hora de que necesitara este dinero. El presidente Kim falleció, así que Tae-seop detuvo la investigación. Esto afectó mucho a Seok-hun, ya que se había anunciado al público. Detenerla haría que la gente perdiera la confianza. Sugerí cambiar el rumbo para investigar el banco Bayong-dong para tranquilizar a la gente. Seok-hun no tuvo otra opción. Para ser ascendido sin problemas, Seok-hun me pidió que investigara en secreto, sabiendo que era el banco de Tae-seop, pero Seok-hun no sabía que este era mi plan para separarlos a él y a Tae-seop. Después de la investigación, Hee se sorprendió al saber que poseía una gran suma de dinero. Para responder a sus dudas, me citó. Hee sabía que había invertido en bienes raíces desde que estaba en la escuela. Había planeado lidiar con Tae-seop y ayudar a Hee. Así que ella confiaba mucho en mí. También le conté mi plan. Primero arrestaré al presidente del banco Bayong-dong. Este es el fondo negro de Tae-seop, y también es donde posee el 15% de las acciones del grupo Cheonja. Para hacer eso, fui a ver a Tae-seop en persona. Le dije que Seok-hun estaba investigando el banco Bayong-dong. Pero Tae-seop seguía muy alerta. Solo recibió los documentos y me dijo que me fuera. Tan pronto como salí, el asistente Han me preguntó proactivamente sobre la promesa que le hice en el pasado. Le dije que aún no era el momento, pero que definitivamente cumpliría mi palabra. Luego, fui a ver a Jin Jong y le pedí que difundiera la noticia de que el banco Bayong-dong estaba siendo investigado. Quería que Tae-seop lo supiera y confiara en mí. Después de escuchar las noticias en la televisión, Tae-seop me llamó preocupado. Tae-seop me encargó la tarea de investigar las pruebas del delito y detener a Seok-hun. Pero quería que la secretaria Han me acompañara para obtener las pruebas. Luego, fui a la prisión a buscar a Ile-hyun. Quería que Ile-hyun testificara sobre la corrupción de Seok-hun. Le dije que estaba trabajando para Tae-seop, así que si Yang y Ile-hyun me ayudaba, lo ayudaría a reducir su sentencia. Pero después de todo, Ile-hyun ya no confiaba en mí. Justo en ese momento, entró el asistente Han. Después de que Ile-hyun la vio, confesó obedientemente todo. Antes de eso, también le pedí a Kyu-ri que investigara la empresa de construcción JQ, propiedad de la esposa e hijos de Seok-hun. Pero justo en ese momento, Tae-seop recibió un informe de sus subordinados de que el director del banco Bayong-dong dijo que si la constructora JQ era investigada, el banco Bayong-dong también se vería implicado, porque él le había prestado una gran suma de dinero ilegalmente al hijo de Seok-hun. Tae-seop se enfureció al escuchar esto. Tae-seop inmediatamente hizo que el asistente Han me llamara y me dijera que detuviera la investigación. Pero, las cosas no eran tan simples. En este momento, Kyu-ri había ido a ver a su superior. Él era el fiscal jefe de la oficina del este y también el rival de Seok-hun. Al enterarse de que Kyu-ri estaba investigando a la constructora JQ, la elogió de inmediato y le pidió que continuara la investigación. Seok-hun no pudo mantener la calma al enterarse de que su hijo había sido arrestado. Cuando Tae-seop se enteró, solo pudo suspirar decepcionado. Tae-seop sende al fiscal jefe Jung. Tae-seop se le dijo que detuviera la investigación y liberara a la persona de inmediato. Aunque no quería, tuvo que asentir para aceptar. Cuando Kyu-ri se enteró de esto, se enfureció, se negó a escuchar y continuó la investigación. En la oficina, el fiscal Oh también había encontrado un testigo. Kyu-ri se quedó para ganar tiempo para que él encontrara a alguien. Sangman y Jeon-seok ya esperaban afuera. Sangman vigilaba al fiscal mientras Jeon-seok se quedaba para proteger a Kyu-ri. Al ver que la situación no era buena, Sangman me llamó rápidamente para informarme. La persona que esperaba al fiscal no era un testigo, sino un asesino enviado por Tae-seop. El fiscal había sido golpeado. Cuando el asesino intentó inyectarle veneno, aparecía a tiempo. Estaba muy emocionado de reencontrarme con el hombre que me había matado.
Había entrenado duro durante tantos años solo por este hombre. Dijimos unas pocas palabras y nos lanzamos el uno contra el otro. Al final, nos enfrentamos de nuevo. Esta vez, pude seguir el ritmo del asesino. Ambos parecíamos estar a la par. Luchamos de un lado a otro, con gran intensidad, sin que nadie fuera inferior al otro. Lancé un puñetazo. El asesino respondió. Pero después de un rato, parecía que estaba en desventaja. Me golpearon de nuevo. Cuando lancé el golpe decisivo, él me arrojó arena a la cara. Mientras me enfurecía y me preparaba para seguir luchando, llegó la policía. Tuve que parar y buscar al fiscal. Oh, y luego lo llevé rápidamente al hospital. El doctor dijo que solo tenía algunas costillas rotas y que no estaba gravemente herido. Kyuri iba a llamar a un investigador para interrogar al asesino, pero la detuve. Le dije que detuviera la investigación y liberara a la persona que había capturado. Se encargaría de este asunto discretamente. Tae-seop perdonó el error de Seok-hun. Al mismo tiempo, el secretario informó que el asesino había fracasado. Tae-seop se sorprendió mucho. Se preguntó si yo había sido quien detuvo al asesino. Unos momentos después, yo también fui a ver a Tae-seop y le dije que yo era quien había detenido al asesino. Mi colega también detuvo la investigación. No quería que yo Tae-seop fuera el objetivo. Pero Tae-seop se volvió más cauteloso conmigo. Antes de que me fuera, Tae-seop me dijo que Seok-hun sería el próximo fiscal principal. Tae-seop se sorprendió por mi talento. Pero no sabía lo que estaba pensando. Tae-seop temía que causara problemas, así que le pidió a su asistente que encontrara a alguien capaz de controlarme. Sang-man usó mi dinero para comprar el 4% de las acciones de la constructora JQ. Le encomendé una tarea a Sang-man. A la mañana siguiente, Jeon-seok llevó a Sang-man a la constructora JQ en coche. Bajó con un aire frío. Sang-man llegó aquí como un gran inversor. Quería que Sang-man se infiltrara en la constructora JQ para acercarse al hijo de Seok-hun. El día de la elección llegó rápidamente. Seok-hun caminaba felizmente, ya que este era el destino final que quería alcanzar, pero no podía permitir que un hombre malvado como él lograra su deseo. Mientras se desarrollaba la audiencia, Seong-hyuk organizó una conferencia de prensa para exponer los crímenes del hijo de Seok-hun. Esto causó caos en el comité. En ese momento, Jin-young también intervino para interrogar a Seok-hun. Tae-seop también estaba indefenso y sin palabras. La audiencia tuvo que ser pospuesta. Posteriormente, Seong-hyuk también se preparó para dimitir. Los tres bebieron juntos para despedirse de Seong-hyuk. En ese momento, Tae-seop le dio a Seok-hun un plan para cambiar la situación. Tae-seop todavía usaba el plan antiguo. Seok-hun me ordenó encarcelar a su hijo, porque no quería que esto afectara su ascenso. Justo en ese momento, Min-su fue a ver a Tae-seop. Los dos llegaron a un acuerdo. Después de eso, Min-su me invitó a tomar algo. Min-su me confesó que desde que aparecí, su vida se había vuelto más fácil. La pérdida de desafíos en la vida lo ha hecho infeliz. Pero ahora, Min-su ha encontrado la verdadera felicidad. Él quiere enfrentarse a mí. A partir de ahora, Min-su se pondrá del lado de Tae-seop. Min-su y yo hemos declarado oficialmente la guerra. Antes de enfrentarnos, Min-su y yo colaboramos una última vez para arrestar a Seok-hun juntos. Min-su me dio un documento que contenía pruebas de la malversación de fondos de la esposa de Seok-hun. Al día siguiente, Jin-young se presentó ante los medios de comunicación para acusar a Seok-hun de encubrir un narcotráfico en Jimsan. Y eso no es todo. Kyuri también está acusando a la esposa de Seok-hun de malversación de fondos y de ayudar a altos funcionarios a lavar dinero. El desastre ocurrió tan repentinamente que Seok-hun fue inmediatamente a buscar a Tae-seop. Seok-hun pensó que todo podría salvarse. Pero ahora, los medios informan que Han-mi lo ha acusado personalmente. Le dijo al público que era la hija ilegítima de Seok-hun. Incluso dijo que él la había abandonado desde que era una niña. Esto ha afectado gravemente la moral de Seok-hun, dejándolo sin salida. En este momento, Tae-seop también está indefenso. Con tantos crímenes saliendo a la luz al mismo tiempo, es difícil para él salvarse. Seok-hun sabía que no tenía escapatoria. Seok-hun no dijo nada más y se marchó en silencio. Tae-seop hizo que su asistente Han me llamara. Tae-seop quería que arrestara a Seok-hun rápidamente. Él tampoco podía salvar la situación. Después de recibir la orden, fui inmediatamente a arrestar a Seok-hun y lo envié a la cárcel. Aunque Seok-hun fue arrestado, lo aceptó con calma. A pesar de estar encarcelado así, Seok-hun no sabía que yo había hecho todo. La familia de Seok-hun fue arrestada, por lo que la empresa constructora JQ no tiene propietario. Por lo tanto, Tae-seor encargó a uno de sus subordinados que la adquiriera. En ese momento, yo también tenía mi próximo objetivo. Quería cortar la fuente de financiación de Tae-seop. La persona con la que tenía que lidiar era Park Dae-ho, el propietario del banco Bayong-don. Hia y yo discutimos dejar que Sang-man se encargara de adquirir la empresa constructora JQ. Sang-man recibió una enorme suma de capital de su hermana, por lo que estaba muy seguro de la negociación. Su comportamiento no era diferente al de un verdadero hombre de negocios. En ese momento, Dae-ho recibió la noticia de que alguien estaba interfiriendo en la adquisición de la empresa constructora JQ. Por eso, enfurecido, ordenó a sus subordinados que renegociaran.
Daeo dijo que el precio no era un problema, que si faltaba dinero podía ir al banco de Bayongdong a retirarlo. Esto también estaba dentro de mi plan. Al día siguiente asistí a una reunión de la Federación de Empresas para encontrar al director de la Agencia de Supervisión Financiera. Aquí, Sangman tenía un nuevo papel. Su tarea era concertar una reunión privada conmigo y el director. Tan pronto como lo conocí, presenté pruebas de que él había obligado al director a ajustar el índice de capital de Bayongdong Bank. Esto impidió que Daeo retirara capital del banco. Por lo tanto, Daeo recordó de inmediato la advertencia de Tae Seop de que no podía fracasar en la adquisición de la empresa constructora JQ. Si fracasaba, se enfrentaría a graves consecuencias. Entendía muy bien la personalidad de Daeho. Daeo provenía de un matón, por lo que si se veía acorralado, su naturaleza de matón saldría a relucir. Daeo actuaría sin importar las consecuencias. En ese momento, también recibí noticias de Jin Yong. Seong-hyuk había sido ascendido para reemplazar a Seok-hun. Seong-hyuk no lo había discutido conmigo de antemano, sino que se había reunido en privado con Tae Seop. Seong-hyuk había aceptado su oferta y se había convertido en fiscal jefe de Seúl. Cuando era niño, Tae Seop salvó a la asistente Han de un incendio. Tae Seop también salvó a su hermano. Pero al visitar a su hermano, escuchó un secreto. Fue Tae Seop quien incendió el orfanato y luego corrió a salvar a los niños, para ganarse la confianza y el apoyo del pueblo. Esta es la razón por la que la asistente Han siempre consideró a Tae Seop como un demonio. De vuelta en la oficina del fiscal, después de que Seong-hyuk fuera ascendido, me trasladó a otro lugar. Después de eso, Seong-hyuk le entregó todos los casos a Kang-hyen. Pero no me retiraré tan fácilmente. En este momento, el secretario de Tae Seop vino a presionar a Daeo sobre la adquisición de la constructora JQ. Esto lo puso inquieto. Daeo fue a ver a los matones con los que solía trabajar. Daeo ordenó a sus subordinados que usaran tácticas viles para obtener una gran suma de dinero del seguro de Cheonja. Si Daeo tuviera esa suma, podría adquirir con éxito la constructora JQ. En este momento, Min Heuka vino a Seúl a verme. Con la ayuda de un investigador de élite, descubrí rápidamente el escondite de los matones. Min-guk sabía que se avecinaba una batalla, así que parecía muy preocupado. Justo en ese momento, apareció Yeon-seok. Cogí un libro para atacar, mientras Yeon-seok lanzaba golpes potentes. Min-guk llamó inmediatamente a refuerzos para despejar la escena. Una vez que se encargaron de estos tipos, el cabecilla también fue capturado. Al principio, estaba muy tranquilo y no mostraba miedo. Pero después de un rato, lo amenacé y lo confesó todo. Luego llamó a Daeho y le dijo que todo había ido bien. Daeo se alegró mucho al oír eso. Acababan de tender la trampa con éxito cuando Seong-hyuk irrumpió y lo detuvo. Resultó que Seong-hyuk era quien había enviado a Min Heuka a ayudarme. Seong-hyuk aceptó el ascenso porque no quería que me investigaran. Seong-hyuk temía que Tae Seop me tuviera en su punto de mira. Seong-hyuk quería que la persona a la que Tae Seop apuntara fuera él, no yo. Seong-hyuk se sacrificaría para que yo pudiera permanecer en las sombras y lidiar con Tae Seop. En ese momento, Tae Seop recibió la noticia de que Daeo había fracasado. Por lo tanto, Tae Seop ordenó inmediatamente que buscaran a Daeo. Gracias a los recuerdos de mi vida anterior, sé dónde morirá Daeo. Conduje allí de inmediato para detenerlo. Al mismo tiempo, el asesino y la secretaria llegaron. Pero yo llegué primero. Inmediatamente inmovilicé a Daeho y lo aparté. Al no encontrar a Daeho, el asesino intentó matar a la persona en la habitación. Pero en ese momento llegó la policía, así que se detuvo y se fue. Tae Seop luego llamó a Seong-hyuk y le pidió que liberara a la persona rápidamente. Pero Seong-hyuk le dio la espalda. Se negó a liberarlo. Tan pronto como regresó a la fiscalía, su autoridad fue revocada. Ahora es solo un fiscal de pacotilla. Siempre estoy agradecido con Seong-hyuk. Consolé a Seong-hyuk diciéndole que luchara hasta el último momento, porque definitivamente ganaríamos. Estaba sentado en un bar cuando una chica vino a hablar conmigo. La vez anterior, también fingió conocer a mí en un restaurante. Esta era una persona enviada por Tae Seop para seducirme. No estuve alerta e incluso la invité proactivamente a un hotel. Ella pensó que me había seducido. Pero después de un rato, revelé su verdadera identidad. Ella es la lobista de Jeong Sejon. En mi vida anterior, el fiscal intentó arrestarla pero fracasó, ya que Tae Seop se interpuso. Tengo el punto débil de Sejon. Después de que la seduje un rato, Sejun decidió unirse a mí para engañar a Tae Seop. Después de eso, Sejun se reunió con el secretario de Tae Seop e informó que ella me había seducido con éxito. Sejun incluso le presentó pruebas para que creyera. Posteriormente, ambos realizaron algunas transacciones ilegales. En ese momento, Tae Seop vio la noticia de que Sangman se había convertido en director de la empresa constructora JQ. Hia me llamó para advertirme que Tae Seop apuntaría a Sangman. Me apresuré a ir a casa y le recordé a Sangman que no respondiera a las llamadas de Tae Seop. Además, Sangman no debía salir a menos que Jeon-seok lo acompañara. Al día siguiente, Sangman recibió una llamada. Quien llamó a Sangman fue el asistente Han. Tae Seop había organizado una reunión. Si Sangman no iba, las consecuencias serían impredecibles. Después de escuchar las amenazas del secretario Han, Sangman decidió ir solo al lugar de la reunión.
Aunque lo llamé para detenerlo, Sangman decidió ir. En ese momento, Tae-seop todavía estaba esperando a Sangman, pero fui yo quien apareció. Esto sorprendió enormemente a Tae-seop. Yo soy el que está detrás de esto. Aquí, también declaro oficialmente la guerra a Tae-seop, pero Tae-seop se mantuvo tranquilo, porque pensó que yo no podía hacerle nada. Pero después de un rato de conversación, Tae-seop se dio cuenta de que yo sabía demasiado. Tae-seop aceptó mi declaración de guerra. Tae-seop sabía que yo venía aquí preocupado por Sangman. Por lo tanto, cuando me levanté para irme, Tae-seop sonrió y me advirtió que si apreciaba a Sangman, no debería haber venido. Vi que las cosas no iban bien, así que le dije a Jeon-seok que fuera a buscar a Sangman. En ese momento, Sangman estaba en la azotea enfrentándose al asesino y al secretario de Tae-seop. Los dos intentaban tentar a Sangman a traicionarme. Al ver que Sangman no cedía, el asesino lo empujó contra la barandilla de la azotea. La situación era muy peligrosa, así que Sangman fingió estar de acuerdo. Después, Sangman preguntó si Tae-seop estaba detrás de todo. Al notar que algo andaba mal, el asesino registró a Sangman. Cuando descubrió la grabadora, todo terminó. Sangman fue arrojado al suelo por el asesino. Jeon-seok y yo estábamos parados nerviosamente frente a la puerta de la sala de emergencias. Aunque Sangman no estaba muerto, existía el riesgo de que no despertara. Yo estaba muy afligido. En mi ira, pensé en Tae-seop. En ese momento, Tae-seop le decía a su subordinado que mañana le mostraría lo que era la impotencia. Cuando llegué a la fiscalía, vi el aviso de traslado de personal. Seong-hyuk y Min-guk habían sido trasladados a Himsan, Anmi también había sido trasladada a Japón, Kyu-ri y el fiscal Hee-woo también habían sido reasignados a otros lugares. Resultó que esto era lo que Tae-seop me había advertido. Ahora, no quedaba nadie a mi lado. Mientras caminaba, pensé en Sangman y en todos los demás. En ese momento, fui a ver a Jin-young. Quería pedirle un último favor. Justo en ese momento, Min-soo también fue a ver a Tae-seop. Min-soo dijo que quería ser político. Al oír esto, Tae-seop le asignó una tarea a Min-soo. El boleto de Min-soo para entrar al Congreso era atraparme. Pero Min-soo vino a hablarme de esto. Parece que tengo que ser el billete de Min-soo. Ahora voy a darle a Hee, el contrato de compra y las acciones de la constructora JQ. Esto enfureció a Tae-seop. Tae-seop ordenó a Seong-hyuk que me llevara a Estados Unidos. Acepté felizmente. Pero antes de irme, me deshaceré del brazo derecho de Tae-seop, el secretario Kim. El asistente más capaz de Tae-seop. Los dos están en la azotea. El secretario Kim se burla de mí. Me pregunta si me siento cómodo sintiéndome completamente impotente. Dije que entiendo esta sensación de impotencia, así que decidí renunciar como fiscal. Pero una vez que me quito el uniforme de fiscal, puedo arrestar a cualquiera. El primero es el secretario Kim. He reunido pruebas de corrupción del secretario Kim en la industria de la defensa. He fotografiado en secreto las transacciones. Además de usura ilegal, especulación inmobiliaria, incitación a la agresión y extorsión a políticos, y lavado de dinero. Esta es la lista de crímenes del secretario Kim. Él siempre cazaba a otros, pero ahora probaría la sensación de ser cazado. Esta vez fui demasiado duro. Tae-seop tampoco puede salvar al secretario Kim. Tae-seop me llamó para desafiarme una vez más, pero era demasiado tarde. El fiel perro de Tae-seop ha sido encadenado por mí. Tae-seop, enfurecido, le dice a su asistente Han que busque gente. El secretario Kim tenía en sus manos la lista de los crímenes que había cometido. Y sabía que no podía escapar. No le quedaba más remedio que abrazar todas sus culpas para proteger sus ideales. Decidió saltar desde la azotea. Tae-seop estaba muy enfadado. Cayó al suelo con dolor y lloró. Fue la primera vez que se sintió tan derrotado. En la fiscalía, presenté mi renuncia. Estuve frente a la tabla de juramento del fiscal, y me despedí tranquilamente de Min-soo. Lo que le pedí a Jin-young que hiciera fue incluir mi nombre en la lista de candidatos para las próximas elecciones al consejo. Además, era el distrito electoral de Tae-seop. Si no podía atrapar a Tae-seop como fiscal, entonces tendría que pasar a un puesto superior. Tae-seop se entusiasmó mucho al escuchar la noticia. A partir de ahora, ambos competiremos como candidatos. Tan pronto como salí, la asistente Han me aconsejó que me rindiera, pero ya sabía que la secretaria Han había traicionado a Tae-seop. Le aconsejé que no hiciera nada y que se reuniera conmigo en privado. Al día siguiente, Tae-seop salió a hacer campaña. Recibió mucho apoyo de la gente. Como yo había renunciado, Min-soo no podía arrestarme. Pero Min-soo le dio a Tae-seop un montón de documentos que contenían mis actos sucios de la escuela, como la violencia escolar, y ser detenido en la comisaría. Este asunto fue expuesto a los medios, y fue muy comentado por la gente. Esto afectó mucho a la campaña, pero me mantuve tranquilo como si nada hubiera pasado. Después de recibir el mensaje, fui a ver a mi asistente, Han. Ella decidió depositar toda su fe en mí. Los dos colaboraron. Ahora responderé a las malas noticias con un anuncio de matrimonio. Mis padres se sorprendieron mucho al enterarse de que me iba a casar. Todos se sorprendieron por esta noticia. Mi matrimonio con Hee atrajo con éxito la atención del público. Esto también hizo que la gente confiara más en mí y disipó todos los rumores negativos anteriores. Frente a los medios, le pedí que debatiera públicamente con Tae-seop.
Todo el país lo sabía, así que Tae-seop no tuvo forma de negarse. En televisión, Tae-seop y yo comenzamos un debate en vivo. Mencioné el banco Dongdon y mostré el video de Daeo acusando a Tae-seop. Esto hizo el debate aún más tenso. Pregunté por qué Tae-seop había confiscado los bienes del capitalista Jeon-soo. Luego, mencioné la historia del sacrificio del director Kim. Tae-seop dijo en voz alta que era solo una calumnia. Después, saqué el teléfono del secretario Kim. Contenía las cosas sucias que él había ocultado, pero Tae-seop contraatacó. Se preguntó por qué el teléfono de un hombre muerto estaba en mis manos. Tae-seop mostró un video mío sujetando al secretario Kim en la azotea. Entonces Tae-seop me acusó de asesinato. Ante las sospechas razonables de Tae-seop no tenía nada que refutar. El debate tuvo que detenerse para investigar este caso. Tae-seop pensó que me había derrotado con éxito. Pero de repente, Tae-seop vio a la asistente Han en la televisión. En este momento, ella es quien lanzará el golpe decisivo. Para probar que lo que decía era cierto, la asistente Han presentó las grabaciones de actos ilegales que había recopilado mientras trabajaba para Tae-seop. Todo estaba allí, sin falta de detalles. Además, Tae-seop convirtió a su hermano en un asesino. Después de leer las noticias, Tae-seop se subió rápidamente a su coche y llamó a alguien para que se encargara. Justo cuando la asistente Han salía de la estación de televisión, Jeon-seok y Song-jae llegaron a recogerla. Yo también recibí la noticia de que la asistente Han estaba siendo perseguida, así que me dirigí rápidamente hacia allí. En ese momento, Sung-jae y Jeon-seok estaban luchando contra el asesino. Aunque ambos eran expertos en artes marciales, eran inferiores a él. Jeon-seok no era rival para él. En ese momento, Sung-jae también fue noqueado. Cuando el asesino estaba a punto de atrapar a la asistente Han, yo llegué. Esta sería nuestra última batalla. Jeon-seok también intentó levantarse y seguir luchando. Jeon-seok lanzó un golpe poderoso, pero el asesino no se inmutó. Jeon-seok no tuvo otra opción que interponerse con su cuerpo para recibir el golpe y sujetar al asesino con fuerza. Jeon-seok me dijo que me diera prisa. Rápidamente salté y le di un golpe mortal en la parte superior de la cabeza. El golpe fue tan fuerte que el asesino quedó aturdido, pero aún tenía fuerzas para luchar. Utilicé todas mis fuerzas en los últimos minutos y finalmente derroté al asesino. Cuando estaba a punto de matarlo, la asistente Han me detuvo. Resultó que el hermano al que se refería era este asesino. Su hermano había sido convertido en un asesino por Tae-seop. A pesar de haber sido golpeado así, llamó a Tae-seop para informar. Tae-seop y yo tuvimos una conversación. Al final, Tae-seop pensó que no tenía culpa. Si la tuviera, simplemente se habría ido de Corea sin cambiar nada. Me seguiría observando. Quería saber cómo construiría una Corea. Luego, el asesino fue llevado por la policía. La asistente Han también se despidió de mí para confesar sus crímenes mientras estaba con Tae-seop. Tae-seop todavía estaba reflexionando sobre lo que había hecho. Se preguntó si se había excedido. Ahora solo le quedaba él mismo en la lúgubre casa. Sonrió amargamente y desapareció gradualmente. Al día siguiente, todos los secuaces de Tae-seop fueron arrestados. El fiscal también fue arrestado por Min-soo. Ambos se habían citado en el comedor. Resulta que Min-soo filtró intencionalmente información a Tae-seop para ayudarme. Su colaboración tuvo éxito. En ese momento la televisión informó que la policía no encontró rastro de Tae-seop, pero sí encontraron un cuerpo en la playa. Después de las pruebas de ADN, se determinó que el cuerpo era el de Tae-seop. Me pregunto si realmente era Tae-seop. Estaba leyendo un libro a Sang-man en la habitación del hospital, y él se quejaba de que el libro era difícil de leer. Le dije a Sang-man que si quería leer, debería despertarse y leerlo él mismo. Justo en ese momento, Sang-man mostró signos de despertar. Todos los que me habían ayudado estaban en el restaurante. En este momento, Sang-man también se había despertado. Anuncié que pospondría mi boda con Hia. Acabábamos de empezar a salir, así que necesitábamos más tiempo para entendernos. No solo me convertí en miembro de la asamblea, sino que también me casé con el presidente del conglomerado Cheoncha. Como le había dicho a Jeon-soo, me hice cargo de Cheoncha. Los problemas probablemente no han terminado. Todas las personas que detuve han sido liberadas. La persona que hizo eso era una mujer poderosa y rica. Todos los presentes eran miembros del club secreto de Tae-seop. Ella quiere revivir ese club. Ella dice que usará dinero para restaurar a todos. Lo que ella quiere no es poder, sino un grupo perfecto. Ella quiere un mundo donde sus descendientes puedan gobernar para siempre. Tae-seop fracasó porque quería poder, dinero y justicia. Ella solo quiere dinero. Serán socios perfectos. Luego, se levantan y brindan para celebrar oficialmente su asociación. Todos ellos volverán a reír a carcajadas. Pero eso no durará, porque miraré desde arriba a esta basura. Los atraparé a todos de nuevo. No importa cuántas veces, la justicia siempre prevalece. Ese es el punto de la película. Gracias por mirar. Adiós y hasta pronto.